teoría económica que ni siquiera Milei está poniendo en la práctica. Nuestro amigo Greenfitz vuelve a las andadas, o mejor dicho, nosotros volvemos a las andadas y le contestamos y desmontamos todas las barbaridades que dice. Ya sabemos que Greenfitz no sé hasta qué punto sabe de lucha libre o lo que sea de esas artes marciales, pero de economía no tiene absolutamente ni idea. Y la prueba más evidente es que él nunca da una opinión propia, sino que simplemente se dedica a replicar y a difundir lo que ve por ahí. En este caso, como siempre, coge un vídeo de Juan Ramón Rayo y va diciendo siguana. O sea, qué poca personalidad, qué pocos conocimientos propios tiene, ¿no? Pero lo peor de todo es que es tan fan de Milei, es tan loco por Milei, que repite toda esa teoría que él tiene, que tiene Milei en su cabeza, o eso dice de libertarismo, liberalismo económico, teoría austriaca, pero es que luego no lo está poniendo en práctica. Lo hemos comentado 800.000 veces. Milei no está llevando a cabo su programa o su teoría económica, quizás porque no pueda, no es una crítica en sí mismo. La crítica es que, oye, este hombre, Greenfitz, deja de aplaudir una teoría económica que ni siquiera Milei está poniendo en la práctica, porque no pueda, por lo que sea. Pero por favor, mira un poco los datos, sé un poco serio y no rías aquí la gracia a Milei a cuenta de cualquier cosa, porque es vergonzoso. Es vergonzoso ver a alguien decir Milei es un máquina y mira todo lo que está haciendo cuando no tienes absolutamente ni idea. Por muchos seguidores que tenga, estás desinformando, estás desintoxicando a la gente en términos informativos, y eso es absolutamente denunciable. También es humorístico porque nos reímos a tu costa, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fijaos que el vídeo es este, uno que ha subido aquí a YouTube, por supuesto. El título es Argentina sorprende con la inflación más baja en 8 años, ¿no? Y vamos a ir a las partes más llamativas de todas, las que vamos a ir desmontando una a una. 8 años, veámoslo. Ven, una cosa que quiero decir aquí, zurdos, ya, la tienen adentro, o sea, ya no hay manera de discutir la teoría económica austríaca. Mira, lo primero que tengo que comentar es que esta gente que apoya a Milei siempre tienen expresiones homofóbicas, como las tenés adentro. Pues no sé, pues si ellos son felices diciendo esas cosas, que lo sean. Pero de verdad que es lamentable y es de adolescente o de niño chico. Lo segundo, dice, la teoría austriaca es que ya no tiene ningún tipo de contestación, porque Milei ha bajado la inflación o ha logrado bajar la inflación más baja en 8 años, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la teoría económica liberal austriaca? Vamos a verlo, porque la mayor prescripción política de todas es que el Estado tiene que reducir su tamaño, tanto en gasto público como en ingresos públicos, ¿vale? Bien. Eso es lo que dice literalmente la escuela austriaca. Nosotros vamos a ver qué ocurre en la realidad. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Vamos a ver si tiene algún sentido esa teoría a la hora de explicar la realidad. Vamos a ver cuáles son los países que más peso del Estado tienen. A ver, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Japón. Pues no parecen países en los que se viva precisamente mal. No parecen países pobres o países a los que se encuentren con problemas económicos. Vaya, parece que aquí no cuadra mucho esa teoría económica. Pero vamos a ver al otro extremo. Los países que menos presión fiscal tienen, por lo tanto, menos peso del Estado tiene. A ver, Burundi, Somalia, Liberia, Níger, Mozambique, Burkina Faso, Uganda. Es que es tremendo, es que es tremendo. Los países más pobres del mundo son también los que menor peso del Estado tienen. ¡Vaya, qué casualidad! Pues resulta que la evidencia empírica te está diciendo algo muy evidente, y es que los países más ricos tienen un peso fuerte, un peso del Estado fuerte, importante, un Estado fuerte, y en cambio los países más pobres del mundo tienen un peso del Estado reducido, un Estado débil. Pero esta gente, pues porque por lo que sea, porque son fanáticos, dogmáticos, han creído en la palabra de Dios o quien sea, creen lo contrario. Y cuando les pides evidencia empírica, dicen, no, a mí de eso no me hables, yo voy a seguir repitiendo aquí mi mantra, la teoría económica austriaca es la mejor del mundo, no sé qué. Y ya está, no les pida peras al olmo. Además, ¿qué país es el más anti-austriaco de todos los que existen hoy día, o prácticamente el que más lo es? El país que más interviene en la economía, que planifica la economía, que tiene toda la tierra pública nacionalizada, que hay empresas públicas por doquier súper grande. China es el ejemplo
neoliberal, anti-austriaco, y fijaos, es el país que más ha crecido con muchísima diferencia. Fijaos aquí que en todos estos años que veis en el propio gráfico ha multiplicado su tamaño por 14,12 veces, cuando los países más austriacos, entre comillas, o que más liberales son, pues han crecido muchísimo menos, porque obviamente no es la receta para el desarrollo. Todas las economías que se han desarrollado en algún momento de la historia lo han hecho haciendo exactamente lo contrario que lo que dice la teoría económica austriaca. Pero a esta gente le da igual la verdad, le da igual los datos y simplemente repiten un dogma, porque son fanáticos, porque son religiosos. Es eso, no hay otra cosa. Y por supuesto, ellos no se van a dar cuenta nunca, porque de ahí no lo sacas. Vamos a seguir escuchándolo. No hay manera, o sea, la inflación iba así. Decían que era imposible de reducir y Milei lo agarra y la pone en 1,5% intermensual ahora mismo. Ya ahora sí la tienen re adentro. Yo creo que ya es una cuestión. O sea, si yo fuera zurdo a día de hoy, por lo menos en este plano, yo diría, esta gente tiene razón. Tiene razón, dice. Comenta él mismo, bajar la inflación era imposible. O algo ha dicho, decían que bajar la inflación era imposible y Milei lo ha conseguido, no sé qué, es un máquina. Vamos a ver. El propio Milei, antes de ser presidente del gobierno, decía que bajar la inflación no era imposible, sino que estaba chupado. Lo decía él, palabras literales. Os las leo. Terminar con la inflación no es un problema técnico, es el problema más fácil de todos. El problema más complicado es el crecimiento económico. Porque lo que venía Milei a decir es, si tú te cargas la economía, la inflación se va al garete, porque no hay consumo, no hay ventas y por lo tanto los precios no van a subir. Esto es algo que todos los economistas sabemos perfectamente, que ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Quizás lo más paradigmático fue la Gran Depresión en los años 30 del siglo XX, fijaos, en Estados Unidos, o sea, había hambruna, la gente se moría de hambre, había una depresión, una crisis económica de la leche y los precios cayeron un 24%. La actividad económica cayó un 30% en términos reales, ¿vale? Y en otros países como por ejemplo Suecia ocurrió lo mismo, ¿vale? Una deflación súper importante, los precios cayendo y una caída económica del 21%. Por eso, bajar la inflación está chupado. Cárgate la economía y baja la inflación. Incluso puede que bajen los precios, que ya es mucho de decir, como en estos casos. Y Milei lo decía, no, lo importante es, lo difícil, decía, es bajar la inflación teniendo crecimiento económico. Bien, pues eso es lo que no ha logrado Javier Milei. Porque Milei lo que tiene es un país que ha dinamitado, lo ha empobrecido, se ha cargado la industria, se ha cargado la construcción, la actividad económica, salvo en algunos sectores muy particulares como la agricultura, la minería, que están extrayendo los recursos naturales de Argentina para venderlos al mejor postor en el extranjero, salvo esos pequeños sectores que encima crean muy poco empleo, lo demás está cayendo, se está hundiendo, la gente tiene menos empleo. Actualmente Argentina ha logrado el mayor récord de desempleo durante la legislatura de Milei. Tenemos que el consumo masivo ha caído, la gente ha perdido sus puestos de trabajo y ha perdido su capacidad económica. Cuando tú destruyes la economía y empobreces a todo el mundo, obviamente los precios se calman, no suben tan rápido. Pero eso no es bueno, eso se llama el silencio de los cementerios, que significa que en un cementerio no hay ruido porque la gente está muerta. Pues en una economía no hay inflación cuando el consumo y la capacidad adquisitiva está muerta. Y eso no es bueno. Y Milei lo decía, esto está chupado. Pero nada, Greenfield pues le ríe las gracias al Milei actual porque en realidad no tiene ni idea de economía. Fijaos, todos los sectores que han caído, es que es tremendo, todos los sectores se han hundido desde prácticamente todos menos una minoría como yo os decía, ¿no? Y esto es un drama para la actividad económica. Aquí tenéis récord en desempleo, 7,9%, nunca había sido tan alto durante la legislatura de Milei. Hay que remontarse a lo peor de Macri y a la pandemia para encontrarse una tasa de desempleo más elevada, o a la crisis del año 2001, claro. El consumo está absolutamente hundido, la gente no tiene capacidad económica en términos generales, fijaos, o sea, no se sabe cuándo el consumo había estado tan bajo como está en la actualidad. Y eso es lo que explica que la inflación en Argentina esté controlada. Entre otros motivos.
como que tienen el dólar planchado y eso te permite que no haya inflación importada, pero lo hacen con el bazooka de dólares que le ha prestado el FMI, que en algún momento tendrán que devolver, que es pan para hoy, hambre para mañana, pero Greenfield no tiene ni idea, ni quiere tenerla, porque él simplemente es un palmero de Milei y de su creencia ideológica, que son eso, son creencias, son dogmas, no es otra cosa, ¿no? Vamos a seguir escuchándolo. Es una cuestión de beneficio social. Si a ti realmente te interesa la gente, porque ustedes recuerden que la inflación es el impuesto a la pobreza. Si a ti realmente te importa el pobre, te importa la gente de tu país, tendrías que darte cuenta de que esto no tienes a dónde mirar, hermano. No tienes a dónde mirar. Ya está. ¿Cómo que no? Tenemos dónde mirar, que es Argentina, el contraejemplo. Argentina de Milei lo que han hecho ha sido empobrecer, fastidiar a la gente. O sea, este hombre dice, no, si quieres ayudar a los pobres, no seas zurdo, no seas de izquierda, sino sé todo lo contrario. A ver, sé como Milei. A ver, Milei, desde que gobierna, ha provocado la destrucción de 548.400 puestos de trabajo. Datos públicos, que por supuesto Greenfield no va a mirar porque no sabrá ni acceder a ello. Pero eso está ahí. Más de 500.000 de personas han perdido su puesto de trabajo. ¿Cómo se llama eso? ¿Enriquecimiento? Yo creo que no, que se llama empobrecimiento. Gente que antes cobraba, por muy poco que fuera, cobraba y ya no cobra, ¿vale? Pues si tú quieres convertir a la gente en pobre, haz las políticas de Milei. Pero lo que dice este hombre de Greenfield es que no tiene ni pie ni cabeza. Dice, no, haz las cosas de Milei si quieres evitar que la gente sea pobre. No, todo lo contrario, son los datos. No solo la gente que ha perdido el empleo, sino que la gente que mantiene su empleo, sobre todo lo del trabajadores informales, el sector público, han visto una caída tremenda de su poder adquisitivo, del torno al 20% en algunos casos. Y el sector privado registrado, que es el que más fuerte o menos ha sufrido, gracias a tener unos sindicatos fuertes, se encuentra también por debajo del nivel que había antes. O sea que es un recorte de la capacidad económica de la gente, un empobrecimiento generalizado. Pero Greenfield, pues no tiene ni idea. Vuelvo a lo mismo. No hablemos del salario mínimo vital y móvil. El recorte, el tijeretazo, la motosierra que le pegó Javier Milei, haciendo más pobre a la gente. Pero Greenfield repite lo contrario, porque tiene que repetirlo. No hablemos de la gente que cobra pensiones, los jubilados con bono, porque tienen ahora mismo una capacidad económica del 15 o 16% inferior al que tenían antes que llegara Milei al gobierno. ¿Esto cómo se llama? Empobrecimiento. Hacer a la gente más pobre. No tiene otra palabra. Por mucho que Greenfield quiera ocultarlo, decir absolutamente lo contrario, sin ningún tipo de sentido. Y para terminar, ¿cuál es el país que más pobre ha sacado de la pobreza en los últimos años con muchísima diferencia? China. Ahí lo tenéis. Ha acabado con la pobreza absoluta en su país en apenas unos años, haciendo exactamente lo contrario de lo que propugna Javier Milei, Greenfield y la teoría económica liberal y libertaria austriaca. O sea que es increíble. Esta gente va en contra de la realidad, en contra de evidencia empírica. Pues allá ellos. Nosotros seguiremos aquí atendiendo a la verdad, atendiendo a los datos, desmontando sus barbaridades y su discurso bazofia, porque eso es lo que es, no es otra cosa, ¿no? Por muchos seguidores que tenga, esta gente pues no tiene ni idea. Vamos a decirlo así de claro. Vamos a continuar. Espectacular dato de... No, 1,5 intermensual sigue siendo muchísimo, pero se la dieron en un 25% intermensual, brother. Se la dieron en un 25% intermensual. 1,5. ¿Sigue siendo una barbaridad? Sí, pero... Mentira. O sea, yo puedo aceptar que esta gente diga, oye, que hay menos inflación que antes de Milei. Pues vale, muy bien, eso sería correcto. Otra cosa sería la interpretación. Como ya he dicho, si es a costa de empobrecer a la gente, no es una buena medida, precisamente. Pero, por favor, no mientas. Porque Greenfield acaba de mentir. Dice, no, oye, que es que se la dieron el país, la economía argentina, con un 25% de inflación. No. Eso lo generó Javier Milei con la devaluación masiva del peso nada más llegar al gobierno, que fue el 14 o 15 de diciembre de 2023. Algo reconocido por los propios informes. No se puede negar, los propios informes del gobierno. El propio Ministerio de Economía diciendo la inflación tan elevada que tuvimos en diciembre y en enero fue por haber devaluado y haber quitado algunos subsidios. Lo reconocieron ellos. O sea que no hay discusión. Eso es una verdad absoluta. Y ya sé que no es la mayor crítica, porque uno podría decir, a pesar de que eso fuera de Milei la ha bajado hasta el 1,5% mensual actualmente. Y venía de estar del 12, 8, por ahí. Pues ya está, di eso.
¿vale? Ya luego debatiremos si eso es bueno o malo o cuánto va a durar, pero no mienta diciendo que la inflación se la habían dejado a Milei en el 25%, porque no, eso lo dejó Milei en el 25%, que me recuerda también a Milei ha bajado mucho la pobreza. Hombre, claro, no te fastidia, después de haberla disparado, la baja, claro, pero dime que primero la disparó, porque si no estás haciendo trampa, y eso también es muy típico de este hombre de Greenfitch y de todos los palmeros de Milei, que son desgraciadamente muchos y no sabemos de dónde salen, pero salen debajo de las piedras, aunque cada vez se asoman menos, ¿eh? Cada vez les da más vergüenza apoyar a una persona que como jefe de Estado promocionó una criptoestafa, entre otras cosas. Vamos a continuar. Y ellos tenían controles de precios, que esto también tienen que tenerlo en cuenta. Que eso, como quiera que sea, cuando tú controlas los precios, intentas controlar los precios, pues la inflación la controlas también, mediante el control de precios. Cosa que Milei no hace. Mentira, Milei sí hace. Es verdad que Milei ha quitado muchos controles de precios, pero también ha mantenido otros y ha creado otros, porque Milei, su principal preocupación ahora mismo es llegar a octubre con la menor inflación posible, porque en octubre son las elecciones, y entonces se ha comido su discurso con patata, porque es muy pragmático.